Ok. Buenas tardes a todas y todos. Les deseamos la bienvenida a esta mesa redonda. Soy Laura Bocanegra, coordinadora cultural de la Red de las Alianzas Francesas en México. Nosotros somos una red de 32 alianzas en todo el país y tenemos como objetivo de promover la lengua y la lengua francesa, perdón, y la cultura francófona en México. En el marco del mes de la francofonía y del Día Internacional de la Poesía, que tiene lugar el 21 de marzo, las Alianzas Francesas de México organizan una serie de actividades para celebrar la poesía. Esta mesa redonda, un ejercicio de traducción, traducir poesía, tradición o recreación, invita a varios autores a compartir su experiencia con la traducción poética. Quiero agradecer a todos los participantes que están con nosotros hoy, así como a las alianzas francesas de Guadalajara, Puebla, Toluca y Zacatecas por haber organizado esta mesa redonda. Dejo la palabra ahora a Guillermo de la Mora Irigoyen, traductor literario y mediador cultural, quien va a coordinar esta mesa redonda. Muchas gracias y que pasen todos un excelente momento. Muchas gracias, Laura, por la invitación y por también la Alianza Francesa a, digamos, retomar y valorizar el trabajo del traductor dentro de la poesía, que es un rol bastante particular, muy enriquecedor, ¿no? Del cual vamos a, digamos, escuchar algunos ejemplos vivos. Habrá algunos que traducen a, digamos, poesías de diferentes lugares del mundo y que también nos hablan de diferentes lugares, ¿no? O sea, algo también es interesante es que es un foro que recibe personas de diferentes partes de la República, de Zacatecas, Puebla, Toluca, por ejemplo. Bueno, entonces me gustaría comenzar, digamos, a abrir boca con una ligera reflexión acerca del rol del traductor, ¿no? Sobre todo el traductor de poesía, que es un traductor, digamos, especial, traductor muy intuitivo. ¿Recuerdan alguna entrevista con el periodista Soler Serrano? Octavio Paz había comentado en su traducción del libro Renga, que hizo algunas traducciones incluso del japonés, que la traducción de un poema es otro poema. Entonces, la parte de la reinterpretación es bastante importante y siempre termina siendo algo diferente, ¿no? Entonces, en esa transición hay cosas que se modifican, ¿no? Unas que se pierden, otras que se añaden. Entonces, y ahora también depende mucho de la tesitura y digamos, del estilo también del traductor para ver qué tanta permiso se da para ponerse en ese papel o qué tanto también se siente, digamos, como un fiel vasallo del poema en su versión original, ¿no? Entonces, todos nos van a comentar un poco acerca de este acto también, el acto íntimo de la poesía, porque no hay lector más atento que el traductor, o no debería haber alguno, porque es aquel que dedica muchísimo tiempo a encontrar las tesituras de alguna frase, de alguna línea o de alguna sintaxis. Pero también está la parte digamos, social, la parte pública del traductor, que muchas veces, más allá de que se le encargue un poema como traducción, pues uno busca, le interesa darle vida, digamos, a un poema en otra lengua y luego busca la manera de publicarlo o que salga a la luz de alguna forma. Y eso también es otro camino distinto, no es el camino íntimo solamente de la reflexión, sino es el camino de buscar aliados y tratar de valorizar estos textos que también pues, son historias de hombres, historias complejas. Entonces, podemos comenzar para, digamos, darle entrada a la sesión con Gustavo de la Rosa Murato, que tiene aparte una formación bastante particular, ingeniero, matemático y filósofo, ¿no? Lo cual es algo muy interesante, ¿no? Ecléctico, y además viene de Zacatecas. Entonces yo creo que alguien que viene de Zacatecas, que tenga esa formación, también va a ser todavía notablemente único. Y nos va a platicar acerca de su traducción de André Breton, ¿no? Otro poeta al cual, por ejemplo, Octavio Paz tenía en gran estima, incluso creo que parece que tuvieron una gran figura de referencia, ¿no? Pero bueno, sin más, Gustavo, cuéntanos un poco acerca de ese proceso. Muy bien, les voy a comentar mi experiencia de traducción de un poema de André Breton que se titula Sur la route de Saint Romano.
en la ruta de San Romano. Para esto voy a hacer referencia a 3 versiones. La primera de Manuel Álvarez Ortega, publicada en 1978 en Visor. La segunda versión de Octavio Paz, publicada en 2000 en Versiones y Diversiones, en Galaxia Gutenberg. Y la tercera es más reciente, de la traducción de Shona Veleira, publicada también en Galaxia Gutenberg en 2016. Son más o menos 3 puntos críticos, en mi opinión. El título, la quinta y la sexta y última estrofa. Sobre el título, Manuel Álvarez Ortega traduce en el camino a San Romano. Entonces, cuando uno lee el poema y ese título, parece que se trata de un camino físico a un lugar, pueblito, una aldea llamada San Romano. Cuando en realidad San Romano hace alusión a un bello tríptico de un pintor y matemático renacentista llamado Paolo Uccello, La batalla de San Romano. Un pintor muy apreciado por André Breton, del cual se ocupa en el arte mágico, en el surrealismo de la pintura. Incluso en su novela Nadia, reproduce una imagen que se titula La hostia profanada o apuñalada, de unas fotografías que le envía Luis Aragón desde Italia. Entonces el título, más que un camino físico, es una ruta mental, una invitación a la aventura poética. Las siguientes 4 estrofas del poema son, en las versiones que yo he conocido en español, básicamente coinciden. No hay mucha divergencia, salvo palabra, matiz, etcétera, etcétera. En donde se encuentran problemas importantes es en la quinta y en la sexta estrofa. Pero si nos damos cuenta que desde la primera estrofa se establecen 2 analogías. Una muy buena, magnífica, que es la analogía del amor y de la poesía. Esto va a impregnar la totalidad del poema y va a dar las claves de la traducción. La segunda analogía es la del espacio poético, que se hace análogo o se compara con el espacio íntimo, el espacio de la recámara, de la inspiración y de la libertad de las imágenes. Ambas analogías nos remiten a lo que eleva la vida y el espíritu, a lo noble contra lo ruin, a lo sublime contra lo miserable. De esta manera, la sensibilidad amorosa y poética es de hecho un factor de liberación. Y creo que tener en cuenta eso ayuda a esclarecer sobre todo el final del poema. Entonces, aquí si me apoyan un poco, quisiera que viéramos el texto del poema en francés y la traducción en español, y simultáneamente que pudiéramos escuchar al autor. Sur la route de San Romano. La poésie se fait dans un lit, comme l'amour. Ses draps défaits sont l'aurore des choses. La poésie se fait dans les bois. Elle a l'espace qu'il lui faut, pas celui-ci, mais l'autre, que conditionne l'œil du Milan, la rosée sur une prêle, le souvenir d'une bouteille de traminaire embuée sur un plateau d'argent, une haute verge de tourmaline sur la mer, et la route de l'aventure mentale, qui monte à pic. Une halte, elle s'embroussaille aussitôt. Cela ne se crie pas sur les toits. Il est inconvenant de laisser la porte ouverte ou d'appeler des témoins. Les bancs de poissons, les haies de mésanges, les rails à l'entrée d'une grande gare, les reflets des 2 rives, les sillons dans le pin, les bulles du ruisseau, les jours du calendrier, le millepertuis. L'acte d'amour et l'acte de poésie sont incompatibles avec la lecture du journal à haute voix. Le sens du rayon de soleil, la lueur bleue qui relie les coups de hache du bûcheron, le fil du cerf-volant en forme de cœur ou de nasse, le battement en mesure de la queue des castors, la diligence de l'éclair, le jet des dragées du haut des vieilles marches,
l'avalanche. La chambre au prestige, non, messieurs. Ce n'est pas la 8e chambre correctionnelle, ni les vapeurs de la chambrée de caserne un dimanche soir. Les figures de danse exécutées en transparence au-dessus des mares, la délimitation contre un mur d'un corps de femme au lancer de poignard, les volutes claires de la fumée, les boucles de tes cheveux, la courbe de l'éponge des Philippines, les lacets du serpent corail, l'entrée du lierre dans les ruines. Elle a tout le temps devant elle. L'étreinte poétique, comme l'étreinte de chair, tant qu'elle dure, défend tout échapper sur la misère du monde. Bien. Muchas gracias. Si ustedes se dan cuenta, en la lectura que hace André Breton, aparecen dos palabras que no están en el texto escrito, en la quinta estrofa, al comienzo. Correccionel, que nos remite al ámbito jurídico, al ámbito judicial, y de Caser, que nos envía a una atmósfera militar. De tal manera que estas palabras no aparecen inclusive en las pruebas de imprenta, ni siquiera en el manuscrito que envió para su revisión a los editores. Desaparecieron, no sé, tampoco yo ignoro cuándo grabó esta versión sonora, pero creo que da la clave para el comienzo de la quinta estrofa, que queda de la siguiente manera como lo vimos. La Cámara de los Prestigios, no señores, no es la octava sala judicial, ni los vapores de un barracón militar un domingo por la tarde. De esta manera, en mi opinión, se recupera y se hace evidente el sarcasmo de Breton hacia la reputación de estas dos instituciones, el sistema judicial y la organización militar, tan despreciadas por los surrealistas. Creo que la ironía se preserva sin detrimento del tono poético ni de la Cámara de los Prodigios, la íntima recámara. Octavio Paz, en su versión, creo yo, comete algunos errores nodales al dar esta versión. La Cámara de los Hechizos, no señores, no es la Cámara de Diputados, ni los vapores de la recámara una tarde de domingo. En su adaptación, si bien Octavio Paz intenta recuperar el sentido irónico de los dos últimos versos, termina proporcionando una visión más bien grotesca de estas tres líneas fundamentales. En su traducción de la última estrofa, que voy a leer en mi versión, dice, contra la de Manuel Álvarez Ortega, mi traducción dice así: el abrazo poético, como el abrazo carnal, mientras dura, protege toda escapada de la miseria del mundo. Sin embargo, Álvarez Ortega, en su versión coincide en las dos primeras líneas, dice: el abrazo poético, como el abrazo carnal, mientras dura, prohíbe toda escapada sobre la miseria del mundo. Y yo me pregunto, ¿por qué el abrazo poético, el abrazo carnal, que durante todo el desarrollo del poema se presentan como eventos liberadores de la miseria física y moral, nos van a impedir escapar de esta situación opresiva del mundo real? Para mí eso no cuadra, no queda, es incongruente con el poema, lo derrumba totalmente, lo traiciona, es como un quiste que está ahí y explota. En su versión, Joana Veleira, de manera lamentable, creo que incurre en la misma falta que Álvarez Ortega. Dice a Veleira: el abrazo poético, como el abrazo carnal mientras dura, nos impide escapar a la miseria del mundo. Pues esto es todo lo contrario de lo que dice y defiende André Breton en su vida y en sus escritos. Una versión que en mi opinión resulta bastante traicionera. Porque si nos damos cuenta, esa sexta y última estrofa reitera la analogía del amor y la poesía
planteadas desde el inicio, en la primera estrofa. Creo que esta analogía, este final, le da toda su carga liberadora, subversiva, diría yo, un bello efecto surrealista al remate del poema. Con esa traducción, en mi opinión, creo que se recupera el poema de André Breton, no para el español. Yo lo hago pensando en la gente, en las personas que quieren tener un acercamiento genuino con postulados, con obras fundamentales del movimiento surrealista. Aquí termino. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Bueno, antes de que se abra la ronda de preguntas, yo tendría que, de todas maneras, hacer una propia, es decir, ¿por qué escogiste este poema? ¿Qué es lo que te llamó la atención, digamos, particularmente de este, con otros poemas, digamos, de André Breton o de otros surrealistas? Lo escogí porque, como comentaba, yo lo leí en 1978 y me maravilló, me impactó, me dejó muy emocionado, pero el final siempre me hacía sentir incómodo, que no cuadraba, que no quedaba, pero yo en 1978 no sabía ni una sola palabra de francés. Ahora tampoco sé mucho, pero bueno, algo puede uno hablar y decir y escuchar. Entonces, eso esperó durante décadas. Y ahora que en estos últimos años que tengo más tiempo, que he regresado a lecturas de juventud, digamos, o que quiero penetrar ya en la obra de Breton, en su lengua original, me di cuenta que hay muchas deformaciones, muchas traducciones al español de las obras surrealistas que muchas veces dicen lo contrario, o bien el traductor inventa francamente cosas que no están en la versión original en francés. Sí, que parece curioso, ¿no? Porque es una lengua que al parecer, digo, es una lengua hermana, pero parece más una lengua prima, ¿no? O sea, una prima parte que es un poco lejana en ciertas cuestiones. Una prima lejana, sí. Y esquiva. Y esquiva, sí, ¿no? Y difícil, ¿no? Cuando se ponen sus reglas. Pero incluso esta última parte que usted tradujo, por ejemplo, incluso traducir étreinte, no es sencillo, ¿no? Porque puede ser, usarlo, por ejemplo, lo tradujo como abrazo, pero digamos que es como decir, ¿cómo resolver esto, por ejemplo, étreinte, que puede ser un abrazo, pero también puede tener esta dimensión, digamos, un poco erótica, puede ser como un contacto carnal, un poco más venéreo, ¿no? O sea, digamos que hay ciertas palabras que uno tiene que poner una cosa u otra y en ninguna va a captar del todo, ¿no? O sea, hay que tomar una postura y arriesgar. Así es. Bueno, en general creo que nunca se capta el 100% de un poema, pero yo soy de los que creen que sí se puede rescatar el significado, el mensaje, disculpando un poco la palabra, la intención poética del autor. Porque lo mismo ocurre en todas las lenguas. Si tú y yo conversamos, claro, una sola palabra va a tener resonancias diferentes en ti que en mí o en un tercero. Es decir, la comunicación entre seres humanos nunca es al 100% de emisor a receptor. Sí, es compleja y caprichosa. Muy bien. Pues entonces, ¿puede algún comentario aquí que pueda decir como directamente que quieren darle voz de pronto o esperamos al final? El momento. Bueno, entonces, entonces vamos ahora con Jacquín Melchi Ramos, ¿no? Que es traductor del japonés. Actualmente cursa el doctorado en la Universidad de Tsukuba en Japón y entre ellos traduce al poeta Nanao Sakaki, ¿no? Que tiene una biografía bastante particular. Vi, por ejemplo, en el poemario que nos mandaste, que había, digamos, este poeta incluso abrió una escuela de vagabundos, ¿no? De personas, digamos, que eran como artistas itinerantes, que tenían digamos que una suerte de una búsqueda de vida alternativa. Entonces, pues estoy, digamos, muy curioso para ver qué significa, digamos, cómo te enamoraste de este personaje
Y luego también la parte de los textos, ¿no? O sea, cómo llegas a esta lengua, ¿no? Una lengua que si estamos hablando de que el francés es una lengua que a veces nos pone dificultades, pues el japonés, digamos, es todavía otro esquema completamente diferente, en el cual, pues, siempre es una aventura llegar a estas lenguas, ¿no? Que son lejanas. Y además, Taskin estudió una maestría sobre los estudios de Asia y África por el Colmex, ¿no? Entonces, y ahora mismo nos hablas de Japón, ¿no es así, Taskin? Así es, Guillermo, pues muchas gracias, la Alianza Francesa, por la invitación, ¿no? A esta mesa tan multicultural, ¿no? Y sí, pues yo estoy aquí en Japón, ¿no? Y bueno, pues precisamente pues hoy hablar de este poeta, Nanao Sakaki, que es un poeta además pues muy peculiar, ¿no? Que, pues sí, como tú dices, ¿no? A mí me enamoró su poesía, pero también, digamos, su vida, ¿no? Es un poeta que, bueno, él era joven, tenía 20 y tantos años cuando fue la Segunda Guerra Mundial, le tocó ver la explosión de una de las bombas, la de Nagasaki, y a partir de ahí, pues él pues comienza, digamos, toda una senda, ¿no? Como poeta vagabundo, así se llamaba él, ¿no? Como un poeta vagabundo, itinerante, y fundó algo que él llamaba la Academia para Vagabundos, ¿no? Que era un grupo de poetas japoneses que se la pasaban por ahí caminando por todo Japón. Y bueno, un poco yo lo que he hecho es seguir sus pasos, ¿no? Y bueno, pues uno va además viendo, ¿no? Que todo esto también de la itinerancia, pues tiene toda una tradición también en la literatura japonesa, ¿no? Está pues el caso de Basho, que es el poeta quizá más conocido en México, ¿no? Parte también que lo tradujo Octavio Paz. Y bueno, pues entonces es seguir un poco esta senda de poetas caminantes, peregrinos, les digo también yo, y bueno, para traducir algunos de sus poemas de una lengua pues como el japonés, ¿no? Y bueno, ese ha sido mi acercamiento, digamos, a su poesía, a su obra, ¿no? Además, él era un poeta que, digamos, en estos trayectos, pues desarrolla también toda una visión de la naturaleza y de la ecología, ¿no? Entonces hay todo también un sentido espiritual en esto de caminar y de cultivar la poesía. Y bueno, el poema que yo les quiero presentar se llama Espejo de Agua, y bueno, y está en una plaquette que salió con las traducciones que he hecho, que se llama Cactus del Viento, y a ver, lo voy a compartir aquí. Ahí espero que se vea. Bueno, Cactus del Viento. Y bueno, aquí se puede ver el poema en japonés y me gustaría leerlo primero en japonés y luego ya la traducción. Sobre todo ver que el japonés pues es un idioma también que tiene un aspecto visual muy importante, ¿no? Por la escritura, que son los kanji, que es una escritura también de origen chino, ¿no? Que tiene caracteres chinos, y aparte de los silabarios japoneses, que son dos, el katakana y el hiragana. Y bueno, este se llama Mizukagami. Y dice: Chichai, chichai, mizutamari, doshaburi harete, toge no shita no mizutamari. Chichai, chichai, mizutamari. Chichai, chichai, mizutamari, toge no shita no mizutamari. Hoshi utsushi, kigi utsushi, kumo utsushi, tori utsushi, hito utsushi. Ato ni wa kage mo nokosanai. Chichai, chichai, mizutamari. Doshaburi harete, toge no shita no mizutamari. Mizutamareba, mizukagami. Subete o utsusu, mizukagami.
onore o fukumo, chikiu no subete, uchu no subete o utsushidasu. Chichai, mizukagami, itsuka kawaite kieru made, itsuka kawaite kieru made. Y ahora voy a leer la traducción en español, que se llama Espejo de Agua, y es un poema que habla de un charco de agua. Chiquito, chiquito charco de agua, se despeja el aguacero, bajo la cumbre, charquito de agua. Chiquito, chiquito charco de agua, chiquito, chiquito charco de agua, bajo la cumbre, charquito de agua, reflejando las estrellas, reflejando las nubes, reflejando los árboles, reflejando los pájaros, reflejando las personas. Después no conservas ningún reflejo. Chiquito, chiquito charco de agua, se despeja el aguacero, bajo la cumbre charquito de agua, cuando se junta agua, espejo de agua, reflejándolo todo, espejo de agua, refleja todo el planeta Tierra, proyecta todo el universo, incluyéndose a sí mismo. Chiquito, chiquito espejo de agua, hasta que se seca y se desvanece, hasta que se seca y se desvanece. Y bueno, pues este es el poema, ¿no? Y una de las fortunas, yo creo, que pude encontrar en esta traducción, es la palabra japonesa chichai, que se repite mucho en el poema japonés. Chichai significa pequeñito, ¿no? Pero es así como un pequeñito que se dice, digamos, como a los niños chiquitos, ¿no? Y yo entonces pensaba, bueno, se repite mucho esto y ese pequeñito, bueno, dije, bueno, en español está el chiquito, ¿no? Y entonces el sonido de la che, el chichai y el chiquito del charco de agua, que entonces, digamos, lo que intento yo hacer en este poema es reproducir, ¿no? Ese chichai, chichai, mizutamari, como chiquito, chiquito, charco de agua, ¿no? Y bueno, entonces eso es, digamos, una cuestión una fortuna en el japonés es que está este sonido de la che, que también está en el español, y entonces digamos, le da ese ritmo, ¿no? Y bueno, digamos, también la parte visual, aquí un poco jugando con los espacios en blanco, ¿no? Que digamos es un poco la propuesta de trasladar un poco, digamos, la parte visual del poema japonés y de la escritura japonesa, ¿no? Y bueno, pues finalmente nada más de hacer esta traducción, pues la acompaño de una nota, ¿no? Que dice, este fue el último poema que escribió Nanao Sakaki cuando tenía 80 años y tiene un ritmo en japonés que es de 5 y 7 moras o sílabas, que es digamos, el ritmo tradicional, ¿no? Japonés. Y bueno, habla de un charco, que es un espejo que refleja todo el universo. Y eso pues tiene una conexión también pues con el budismo, en especial con el Zen, ¿no? Y digamos que forma parte también de toda una visión, ¿no? Una cosmovisión del camino del Tao, en el que dice que el hombre supremo usa el corazón como espejo, a nadie echa, a nadie acoge, refleja sin quedarse con nada. Por eso conquista a los seres sin sufrir daño alguno. Con este poema del charquito, que por medio de las palabras refleja el universo, incluyendo a los seres humanos, sin artificios ni pretensiones de prosperidad, Nanao retoma la aseveración del poeta sabio y compone este poema, que es una enseñanza del camino espiritual antiguo. Y bueno, pues esa sería mi exposición aquí con este poema japonés. Muchas gracias, Yaxin. Muy interesante cómo esta sonoridad se tiene que trasplantar de un lugar hacia otro. Es como llevar la semilla, ¿no? Hacia un terreno que va a crecer diferente. Ahora, algo, por ejemplo, que también me pareció muy interesante dentro de tu poemario es que tienes notas, o sea, tienes una traducción y luego
una nota que es a veces tan grande como el poema mismo. Pero es una aproximación, ¿no? Es como decir, bueno, esto que acaba de suceder tiene un contexto y les comparto un poco. Pues me parece que también esta parte, digamos, del traductor, muchas veces también es esta parte, ¿no? O sea, no solamente aquel que traslada, sino el que contextualiza, que explica por qué esto de dónde viene. ¿No? ¿Nos puedes hablar un poco de ese proceso? Sí, yo creo que en especial, bueno, me parece que esa es una manera también de enriquecer pues, el diálogo, ¿no? Con una cultura tan distinta y con una tradición pues tan distinta como la japonesa. Entonces, digamos, la propuesta mucho que se hace también, digamos, a la hora de traducir textos del Asia, por ejemplo, ¿no? Es acompañar mucho también como de ahora sí que es una exploración pues también de la cosmovisión, ¿no? Y de la visión en estas culturas, y que tiene que ver porque son también tradiciones poéticas muy antiguas, ¿no? Entonces, de repente, pues como por eso, ¿no? Uno pone ahí, ¿no? Que esto está relacionado con el budismo, está relacionado con el taoísmo, lo de los vagabundos, pues está relacionado con poetas peregrinos, ¿no? También. Entonces, sí, yo creo que la propuesta aquí ha sido, bueno, pues en vez de poner como las notas al pie, ¿no? Más bien poner todo eso como ya como un comentario del traductor, digamos, y que es también una manera como de expresar mi sensibilidad, ¿no? Con el poema, ¿no? O sea, porque es un poema que aparentemente es muy sencillo, ¿no? Pero ya que uno como que lo va viendo como desde la cultura, ¿no? Japonesa, pues empieza a ver también como, digamos, como las capas y la profundidad que tiene. Y además, bueno, la nota es, digamos, rima estilísticamente con el poema, es decir, es muy breve, ¿no? También eso también lo hace como un poco más vivo, ¿no? En vez de, digamos, llenarnos de datos eruditos, se vuelve, digamos, un acompañamiento natural al mismo poema. Y nada más, también te quería comentar, por ejemplo, dentro del texto japonés, ¿existe, por ejemplo, de lo que leíste, había onomatopeyas? ¿O que luego al trasplantar tal vez era particular o no es el caso? Mira, en este en particular, no, pero lo de las onomatopeyas sí es algo que aparece muchísimo en los textos japoneses y es uno de los grandes retos, ¿no? Porque muchas veces es muy difícil traducir una onomatopeya de sonidos, ¿no? Sí, entonces, pero sí, yo creo que es uno de los grandes desafíos también del idioma japonés. Ah, mira, sí, por eso mismo lo imaginaba que tal vez tenía algo que ver. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, Jasklin, y ya vendrán ahorita los comentarios, vamos al final. Perfecto. Okay, bueno, entonces vamos a seguir entonces con Luis Juan Solís, ¿no? Que nos acompaña con una traducción bastante particular de Clément Marot, ¿no? Al parecer era uno de los consejeros intelectuales de la reina Margot, ¿no? Y de Enrique de Navarra, entonces digamos un hombre renacentista, pero de los principios. Y bueno, y Luis Juan Solís es licenciado en interpretación por el Instituto de Intérpretes y doctor en humanidades. Entonces, por favor, cuéntenos un poco acerca de la vida de este personaje curioso, ¿no? Que además nos mandó una nota biográfica muy interesante, protestante además, ¿no? Y que, bueno, tuvo que huir por varias cosas. Bueno, adelante, por favor. Pues muchas gracias primeramente a la Alianza Francesa por la invitación, a Stephanie por invitarme a estar esta tarde con ustedes y compartir esas experiencias de traducción. Sí, bueno, básicamente lo más importante de Clément Marot pues es eso, ¿no? Que padeció la persecución religiosa, tuvo que huir de su país, de Francia, murió en Italia, está enterrado en Italia, y pues se hizo famoso, entró como, digamos, secretario, pero fue ascendiendo en la corte en cuanto a sus funciones hacia un orden más literario, más de poeta de la corte, ¿no? Y se hizo famoso por sus chansons, por sus canciones, por su poesía.
Y yo llegué a este poema de Marot de una manera curiosa. Alguien me preguntó si había traducido un texto en un congreso por ahí, y lo desconocía ese texto y me quedé intrigado, y de repente, sin querer, me topé con este libro que tengo aquí. Este es un librote, se los muestro por acá. Y este librotote, pues es un juego de palabras, ¿no? Le tombeau de Marot, que puede traducirse tanto como el buen tono, el buen decir de Marot, pero también fonéticamente se confunde con la palabra tumba, le tombeau de Marot, ¿no? Entonces hay ese juego ahí, y es todo un estudio sobre la intraducibilidad, sobre las pérdidas que hay, a veces irremisibles y irremediables, y me llamó mucho la atención. Y este poema está tomado en este libro como un ejemplo de, pues, las dificultades de la traducción. Y yo me di a la tarea de hacer un esbozo, un intento de una traducción de este texto que constituye un desafío ya desde hace siglos para los traductores en distintas o a distintas lenguas, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla del texto que está aquí, que tengo. A ver, déjenme ver si la encuentro por acá. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí están los datos biográficos, pero voy a presentar algunas características del poema. Para empezar, tiene 28 versos. Cada verso tiene únicamente 3 sílabas, y por ahí empezamos con las dificultades, ¿no? Porque pues en 3 sílabas hay que plantear toda una idea. Se está contando una anécdota, ¿no? Y se tiene una limitación en cuanto a la extensión de los versos, ¿no? El acento se encuentra en la última sílaba de cada verso, y son rimas pareadas, A, B, B, C, C, D, D, etcétera. Y los pares semánticos, es decir, hay una pareja, digamos, en cuanto a rimas, pero también hay parejas en cuanto a los encabalgamientos. Lo que digo digamos, en el verso 1 tiene su conclusión en el verso 2, lo que empieza en el verso 3 concluye en el 4, en el 5, en el 6, y así sucesivamente, ¿no? Se van encabalgando los poemas, digo, los versos. El último verso es idéntico al primero, o sea, comienza y termina de la misma manera. Y Marot hace mención de su nombre en el poema, se menciona a sí mismo en el poema. Entonces yo lo que quise hacer fue un abordaje como de juego del texto, para recuperar un poquito la parte lúdica de este asunto de la traducción, y me impuse las siguientes reglas al hacer la traducción. Se basa obviamente en una interpretación personal mía del texto, y se deberán establecer una palabra que me gustó mucho y que empleó el maestro Gustavo. Se deberá establecer analogías entre el original y la versión en español. Entonces mi objetivo fue buscar esta relación de antologías, este establecimiento de analogías entre los dos textos, ¿no? Y estas analogías corresponderán a los aspectos formales, digamos físicos, del original, al igual que a sus aspectos funcionales del mensaje, ¿sí? El contenido del texto, ¿no? Y lo subdivido en que tengo que respetar el mismo número de versos, no puedo tener 27, si son 28. La pequeña anécdota del original debe reproducirse en la traducción. La anécdota es que una niña, una muchacha, una joven está enferma, y su amigo le suplica que se levante porque si sigue en cama comiendo mermelada y panecito, va a engordar mucho, y que se pare todo el día y que disfrute de la vida y que ya no esté más enferma, ¿no? Esa es toda la anécdota. Y voy a respetar en la medida de lo posible la secuencia de los pares semánticos, es decir, 1, 2, 3, 4, hasta donde se pueda, ¿no? La rima será pareada también A, B, B, C, C. ¿Qué más? Cada verso tendrá 3 sílabas, ese es así de rigor, que no podría tener ninguno 4. Y el primero y el último versos tienen que ser idénticos, y tengo que incluir mi nombre en la traducción, en algún punto del texto. El poema deberá ser una súplica dotada de cierto humor, y no se permite rimar terminaciones en verbos en infinitivo, como amar con caminar y cosas así facilitas, ¿no? Entonces, se trató de hacer este tipo de juego. Aquí está un retrato de Marot para que lo veamos. Y voy a presentar en francés primeramente el texto y luego mi traducción, si les parece bien. Perdonen los hablantes nativos mi pronunciación, pero aquí tenemos, ¿no? Dice, ma mignonne, je vous donne le bonjour, le séjour, c'est présent. Guérison, recouvrez, puis ouvrez votre porte, et qu'on sorte vitement, car Clément le vous mande. Va friande de ta bouche qui se couche en danger pour manger confiture. Si tu dures trop malade,
Couleur fade tu prendras et perdras l'embonpoint. Dieu te donne son bonté, ma mignonne. Ahí está el texto. Y a la derecha, a la derecha está la traducción del autor del libro, de Hofstadter, que es, para mí me parece que es una persona que ha hecho los mejores estudios de traducción sin dedicarse netamente a la traducción. Ha hecho estudios de todo tipo, ¿no? De ciencia, por ejemplo. Tiene un libro maravilloso que se llama Gödel, Escher y Bach, pero eso acaba siendo un libro de traducción. Y aquí vemos el ejemplo en inglés, ¿no? My sweet dear, I send cheer, all the best, you for rest. It's like jail, so don't ail very long, etcétera, etcétera. Y es la misma historia. Y si les parece, ahora presento mi traducción. Corazón del colchón, salta ya. Ven acá, ponte en pie. Mira que no hay dolor ni doctor. Pronto ven por tu bien. En un tris, dice Luis, sal al sol. Tu arrebol, miel y pan dañarán. No es normal, largo mal. No más tos, no por Dios, ni en tu tez palidez. Sal de ahí, porque así nunca más tú tendrás sanación, corazón. Y ahí tenemos la versión en 3 sílabas que yo hice de este trabajo. Es, como todas las traducciones, una especie de work in progress, ¿no? Siempre lo vamos terminando y nunca lo terminamos y siempre está evolucionando el texto, ¿no? Y pues lo que se buscó fue aspectos formales, no negociar con ellos y hasta donde se pudiera conservarlos según las reglas del juego que me he planteado. Eso sería, pues, por mi parte, lo que tenía que comentarles. Muchas gracias, Luis. A ver, muy curioso aquí porque respetas el corset, parece que el corset se vuelve algo incluso una parte muy interesante, ¿no? Esa limitante se vuelve también como el reto. Ahora, esas reglas, por ejemplo, que aparecen allí, por el texto que nos compartiste, ¿quién las pone? ¿Tú las pusiste o quién las pone? Yo las puse. Mira, por ahí se habla mucho de traducción libre, pero en realidad es una manera un poquito errónea de definirla, porque no hay traducción libre. En estricto rigor, se trata de toda traducción que sea digna de su nombre, obedece a reglas. Y estas reglas las impone el propio texto. Por ejemplo, si tiene un ensamblaje, una armadura, una estructura física muy importante, bueno, pues en cierta medida habría que recuperar algunos aspectos de ese texto. Como comentaba hace un momento el maestro Jaskin, decía que afortunadamente había ese sonido del charquito y del chiquitito, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente esto ocurrió entre las dos lenguas, pero es una gozosa, una feliz recuperación de esos elementos que no podríamos tirar por la borda, porque entonces le faltaríamos un poquito de respeto al texto, o un mucho, digamos, el respeto al texto. Entonces, se trata precisamente de eso, no es nada más me deshago de lo que yo no puedo hacer, sino hay un compromiso en el abordaje, ¿no? Y en ese compromiso, pues hay que recuperar hasta donde se pueda algunos aspectos formales para establecer esa analogía entre los dos textos. Perfecto. Luis, Gustavo, ¿querías decir algo, no? Gracias. Luis, Sí. Al ver esa cantidad de restricciones que te autoimpones, Ajá. me recordó un poco los métodos de trabajo del grupo Ulipo. No sé si hay alguna relación con el trabajo o no. Sí, claro que sí. En particular. Hace tiempo yo hice una traducción. ¿Por qué tengo tan mala memoria para los nombres? Del autor de Charlie la fábrica de chocolate. Roald Dahl. Exactamente, Roald Dahl. De Roald Dahl y, ¿cómo se llama? En este caso era un cuento de Ricitos de Oro, una versión, el texto se llama Vile Rhyme, ¿no? Y ahí yo me puse la tarea de hacer todo el mismo relato con las rimas y todo, pero que no hubiera O, letra O. Y entonces, es únicamente como brincar la cuerda, ahora voy a brincar al revés, y ahora al derecho, y ahora con latas que me estorben y cosas así. Creo que le añade una dimensión al juego de más desafío y pues es como ponerle picante al taco, ¿no? Entonces, en ese sentido lo hace un poquito más interesante, creo. Bien, gracias. ¿Pero le cambiaste la vocal o te mantuviste con la misma restricción? La quité O. Claro, pero lo que pasa es que, por ejemplo, los textos de Perec, sí. hice una novela, por ejemplo, creo que no tenía
E, ¿no? En francés. Y en español la cambiaron por la A porque era imposible. O sea, Exacto. digamos que hay un juego, ¿no? Ahí entre, o sea, digamos, hay reglas y luego hay un juego. Claro, Como el esa es amor. precisamente la analogía, en el decir, bueno, aquí se quitó una letra, aquí se va a quitar otra letra, pero sigue habiendo una relación, un puente entre los dos. Perfecto. Muy bien. ¿Así, algún otro comentario de bote pronto? ¿O nos pasamos a los... Bueno, es que me gustan esos comentarios que salen así porque salen de, digamos, no nos pueden evitar, ¿no? Es mejor agarrarlos en caliente. Muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias, Luis. Ahorita venimos con los comentarios del público. Bueno, entonces, para cerrar el día de hoy con broche de oro, ¿no? Tenemos como invitado a Esteban Bartolomé Segundo Romero, que es traductor en esta mesa sobre poesía indígena, ¿no? Y en su caso particular, poesía mazahua, pero también es traductor doble, ¿no? O sea, de mazahua al español, español mazahua, y tiene una maestría en antropología social. Entonces, Esteban, por favor, caballero, ¿nos podría hablar un poquito acerca de lo que nos va a presentar? Buenas noches todos. Hoy los saludo. Aquí escuchando a los maestros Yashkin, Luis Juan Solís, al maestro Gustavo de la Rosa, yo me siento como un pez nadando entre poetas, porque yo como incipiente en querer escribir en mi lengua mazahua, entonces yo como aquí también se está abordando lo que es la traducción, las experiencias sobre traducción, he vivido experiencias de traducción cuando voy de la lengua original, en este caso la lengua mazahua, al español, o primero también compongo algunos textos, un poco pequeños poemas en español y la traduzco al mazahua. Entonces juego entre estos dos polos. Y acerca de nuestros pequeños textos, ya lo decía Yashkin, pues procede principalmente de cómo nosotros vemos el mundo, es decir, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra cultura mazahua, para a partir de ahí nosotros comenzamos a crear, pero principalmente como nuestras lenguas son netamente orales, muy escasamente vamos a la tradición escrita. Entonces tenemos una literatura muy incipiente, que en este caso en la lengua mazahua solamente estamos empezando a trabajar poesía y cuento, pero nos falta incursionarnos en los demás géneros literarios. Como les decía, pues son trabajos incipientes desde nuestra inspiración, pero a partir de la cultura, a partir de mi cultura propia. Entonces, a partir de ahí, yo comienzo a crear algunos textos. Y aunque hemos leído a algunos poetas indígenas, prehispánicas y hasta la actualidad, pero ahora nos abocamos más a crear en lo propio. Ya después nos vamos a ellos para poder hacernos de algunos recursos estilísticos, algunos recursos literarios que se manejan en estos diferentes autores indígenas. Y porque creo que es lo que yo les puedo exponer acerca de la muy incipiente experiencia que tenemos para la creación poética. Les voy a compartir un texto que se llama Yotzingom, pero lo voy a leer primeramente en mazahua y dice así: Yotzingom, ashe semboshkundeti, nukanyene nuhnazane, nuhyoshuti, yoseje, nunuangoshti, nyangwadi tsingom, yandem parisete nukamarkehi, nzorizokehi, shimihi, kahua munundehe, nukakahom, kani nyehe kanuhiaru nehenuzane, kanera teyo pende maza, kira tsapura manu kanshtana, maya yepe ote no shoni hom, yara bobo tonho yosu, yo tonho kora tsapura yiri, atambo oimu.
su correspondiente traducción al español. Yo sufro cuando hago esta traducción porque, como decía el maestro Juan Luis, yo manejaba esos dos términos de una traducción literal y una traducción libre. Ahora me ha dado una enseñanza el maestro Luis Juan de que no existe traducción libre. Entonces me puedo abocar solamente en la traducción literal, pero cuando yo traduzco literalmente no se va a entender nada. Entonces tengo que componer, buscar recursos para que el mensaje que voy dando a conocer no se pierda. Así de esta manera, la traducción al español es: nubecitas, sobre copos de algodón, con vaivenes la luna mece a sus hijas, las estrellas, detrás del balcón. Corran, corran, nubecitas, jamás lleguen tarde a la cita, aunque ya cansadas, derramen el vital líquido sobre el impar de esta humedad sublime, venido del amor entre el sol y la luna, devendrán enormes y frondosas plantas que alegren el campo florido. Revivido el universo marchito, las aves cantarán sin cesar, las loas que retumbarán hasta lo más recóndito del corazón. Esta es la forma de cómo les comparto ya la forma bilingüe del mazahua al español, pero en ocasiones hacemos pequeños poemas desde el español y después traducimos al mazahua, y ahí es donde sufrimos, porque muchas palabras del castellano no tienen traducción en la lengua mazahua. Entonces tenemos que buscar algunas palabras muy cercanas para que no se pierda el mensaje que tratamos de dar. De esa forma estamos trabajando. Nuestra literatura es muy incipiente. Como acabo de escuchar el de ustedes, están muy avanzados. Entonces, con nosotros en la lengua indígena, aún todavía no nos ponemos de acuerdo en cuanto al alfabeto para llevar nuestra lengua a una, como decía el León Portilla, a una prisión del alfabeto, es decir, a la escritura. Y dice León, Elena Poniatowska por ahí, para el no olvido. Como les decía, les compartimos parte de nuestra cosmovisión, precisamente recuperando todos esos conocimientos, saberes de nuestros ancestros, entonces, para poder recrear y seguir transmitiendo y recuperando y conservando y fomentando a la misma vez la parte cultural mazahua. Pues es lo que les puedo compartir, maestros. Muchas gracias por la invitación que se me hace de compartir entre ustedes. Repito una vez más, me siento como un pez nadando entre grandes poetas, que son ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, caballero. Bueno, así de bote pronto yo le comentaré, dentro de la primera vez, voy a ser sincero, que escucho esta lengua y veo reminiscencias un tanto asiáticas, ¿no? No sé si Yaxin, por ejemplo, tú pudiste notar algo de eso, digo, a través, tal vez históricamente, de la migración de Asia hacia América, algo ahí se quedó, digamos, en la lengua. Pero bueno, es algo que y también la relación con la naturaleza, ¿no? Igual son dos elementos que podrían rescatarse también de esa tradición que fue más antigua. Pero Gustavo quiere decir algo, ¿verdad? Sí, si me permites, gracias. Es una pregunta, una duda que tengo, Esteban. ¿Se trata de conservar la pureza de la lengua mazahua o estarías abierto a injertar vocablos, términos, expresiones de otros idiomas? Como es normal, en el español tenemos influencia desde el árabe, el francés, el inglés, etcétera. ¿No sería conveniente también en tu lengua mazahua hibridar términos, expresiones de otras lenguas, no nada más del español, también quizás de otras lenguas prehispánicas? No sé qué es lo que piensas al respecto. Gracias. Pues por una parte, lo que queremos nosotros cuando queremos escribir o cuando estamos escribiendo, queremos conservar esa pureza de la lengua, porque
como les compartía, de que aún no nos ponemos de acuerdo, no nos podemos poner de acuerdo para la escritura. Desde luego que recurrimos a las grafías del español, porque ya de lo propio pues ya no se conserva nada, no sabemos si hubo alguna escritura más anterior, ¿no? Pero lo que queremos seguir, a pesar de que hay también variantes. Nosotros afortunadamente solamente tenemos 2 variantes lingüísticas de la lengua mazahua, no así como el mixteco que tiene más de 30 variantes, pero afortunadamente nosotros sí nos entendemos entre las 2 variantes aún todavía. Pero vemos también que va distorsionando algunas palabras. Los hablantes, como decía Chomsky por ahí, que la manejamos de 2 maneras, la de actuación lingüística y el de competencia lingüística. En la actuación lingüística, nosotros, los hablantes mazahuas, pues hablamos como los otros hablantes de otras lenguas, sin ton y son, sin respetar reglas, sin respetar la escritura correcta de las palabras. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de incursionarnos a la parte de la competencia lingüística, que es ya el manejo más reflexionado, más pensado de nuestra lengua a partir de los aspectos o saberes culturales de nuestras comunidades. De ahí que pues tampoco no se puede conservar así bien una lengua mazahua muy pura, porque también tenemos necesidad de recurrir a algunas palabras en castellano porque no las tenemos su traducción al español. No sé si con esto pueda contestarle su pregunta. Perfecto. Muchas gracias, Esteban. Gracias. Pues entonces, ese sería el momento adecuado para abrir las preguntas hacia los participantes. Veo aquí una manita de Abigail Rodríguez. Adelante, por favor, Abigail. Hola, buen día. Pues me emociona mucho esta mesa, escuchar a los traductores, en especial a Yaxkin, que bueno, tiene una labor editorial muy inspiradora y también en el ámbito de la traducción. Tengo aquí unos de los libritos, y el único que no tengo es el de Nanao, pero pues lo tengo descargado y me emocionó mucho el hecho de poder escucharlo, porque, bueno, podemos leer igual con todos los que participaron hoy. Me parece que todos los textos de poesía deberían venir acompañados de un CD o de no sé, un audio donde podamos escuchar en la lengua originaria, porque hay mucha musicalidad, evidentemente, en la poesía. Por ejemplo, Pluralia lo hace, ¿no? Con sus ediciones, y tenemos esta oportunidad de no perder la música de los hablantes y de los autores, que muchas veces se pierde, ¿no? Yo jamás me hubiese imaginado que, bueno, ahora que lo leyó Yaxkin, porque además pues yo no sé japonés, que tuviera este sonido, ¿no? Que parece como de agua, como de golpeteo, de lluvia. Y igualmente con el maestro Esteban, pues hay toda una musicalidad, una cadencia que sería muy bueno rescatar quizá en sus voces. Evidentemente, pues yo no sé si haya algo de Nanao, sería una de las preguntas, grabado, quizás sí por la temporalidad, pero si no, yo creo que sería muy bueno rescatarlo con un hablante nativo, un poeta japonés, y con tu voz, obviamente, Yaxkin, en español. E igualmente la pregunta sería para el maestro Esteban, si hay registros de la lengua grabados o estos poemas, por ejemplo, que se han traducido, porque creo que sería un gran aporte patrimonial para los lectores y para los escuchas, precisamente porque no todo debe ser tampoco una idea de lo alfabetizado para tener memoria. Por ejemplo, los pueblos Bambara en África, su gran riqueza deviene de la oralidad, así como los pueblos indígenas aquí en México,
y creo que teniendo estos recursos tecnológicos que pues ahora todos tenemos en la mano, como la nota de voz, el WhatsApp tiene una grabadora que creo que todos tenemos, sería un buen banco de poemas y de sonoridades que se pudieran rescatar, preservar y compartir. Y pues muchas gracias a todos por esta mesa. Creo que es muy revitalizante siempre escuchar nuevas lenguas y pues su trabajo de mucho tiempo además. Gracias. Muchas gracias, Abigail. Y bueno, lo que mencionas también es muy importante, es decir, ¿por qué digamos, se le ha dado tanto la espalda a la poesía en las redes sociales? Porque hay tantas cosas, ¿no? Pero que está, tal vez no acompañan de manera suficiente nuestra cotidianidad. Incluso, bueno, el escuchar poemas, aunque estén transmitidos tanto en radio o que se hagan, digamos, pequeñas grabaciones, podría darse de manera mucho más activa. Yo creo que habría un vínculo nuevo entonces de la sociedad con los poetas. Tenemos aquí también un par de comentarios de Stephanie, de la Alianza Francesa de Toluca. Nos comenta, por ejemplo, dice, al final de cuentas, de eso sobre todo se trata la poesía, dejarse llevar por el ritmo, la melodía de la lengua. Increíble cómo, aunque no entienda el japonés, suena y significa, ritmo que la traducción, claro que se tiene que contemplar. Bueno, referente, digamos, otra vez a esta cuestión que nos acaba de comentar también nuestra compañera, la referencia, digamos, cómo a veces puede viajar incluso el poema a pesar de que no entendamos del todo de lo que se está hablando. Ana Rosa, por favor, te veo ahí tu mano levantada. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Quisiera agradecerles esta interesantísima charla y me gustaría saber dos cosas. Primero, a usted, maestro, una cosa más personal sobre su nombre. ¿Es maya? No. ¿Sí? ¿Te refieres a mí? ¿A A Yashkin, sí. O allá, no sé cómo lo dice usted. Sí, es nombre maya. Sí, sí, es el... ¿Pero es un nombre artístico o es un nombre verdadero? Es mi nombre. Está bellísimo. No, es que yo soy yucateca, entonces obviamente me sonó muy familiar. Ah, claro, pues sí lo conoce, ¿no? Pues sí, es el Yash del verde. Y está hermoso. O sea, no es porque sea maya, pero digo, lleva toda también una referencia en su, ¿cómo se llama? Pues en el género literario que eligió. Y la segunda pregunta, a la hora de traducir en la actualidad, yo he visto que ahora los femeninos y los masculinos, y ahora que pues hay diferentes expertos acá en el tema de la traducción, cuando traducen, por ejemplo, poesía o cualquier género literario finalmente, y toca hablar de las inclusiones como los nuevos les o poner X, etcétera, etcétera, en los textos. ¿Cómo se traduce en este caso? No pues, sé si se han topado o piensan que es parte de la nueva, pues de la nueva forma de traducir. No sé si expliqué bien mi pregunta, pero... Bueno, pues sí, bueno, yo le puedo decir desde mi experiencia, por ejemplo, con el japonés es muy interesante porque en el japonés, a diferencia del español o de lenguas romances, pues no hay género en las palabras, ¿no? Entonces, o sea, no es ni masculino ni femenino, ¿no? Y entonces eso pues siempre va a ser, es un cambio bien interesante, ¿no? Porque entonces cuando uno lee, por ejemplo, el poema en japonés, pues no hay pues digamos como ese matiz, digamos, ¿no? De lo masculino o lo femenino.
Y entonces uno, por ejemplo, al ponerlo en español, pues digamos, uno siguiendo, digamos, como la convención, ¿no? Pues lo pone. Pero bueno, pues también viene, digamos, toda esta reflexión, ¿no? Como tú dices, como que ahora uno hace también, ¿no? Sobre todo, digamos, ya cuando se trata de referencia a personas, por ejemplo, a veces cuando hay un yo en japonés, no sabemos si el yo es hombre o es mujer, ¿no? Si es el poeta o la poeta. Y entonces, ahora le trata el español, bueno, ahí uno tiene como que buscar más referencias de eso, ¿no? Pero en caso de que no las haga, pues digamos, es una decisión, ¿no? Que yo creo que aquí lo importante es como la conciencia, ¿no? Hacerlo consciente, ¿no? De que, bueno, estoy poniendo, por ejemplo, una voz de Vina o Vina, ¿no? A veces con esa parte hay otros, ¿no? Que dicen, y no sé. Contra también cuando, por ejemplo, dar algo de rol al japonés, también es esto, porque en español pues se dice muy claro también el género, ¿no? Pero en Japón como que eso se diluye mucho. Perdón, Jacqueline. Yo creo que es una buena opción. Ok, disculpa, ¿Sí? creo que es que te estuviste cortando. La última parte se escuchó bastante cortado. No sé si podrías tal vez como resumir en una frase, así como la última parte, porque te escuchamos bastante mal. Ok. Bueno, sí, ¿ahí se escucha mejor? Sí, ya te escuchamos. Ok. Sí, pues, yo, digamos, pues, yo creo el hacer ciencia y de la cuestión de, por ejemplo, de género, que yo diría, bueno, es el género, hay un género gramatical, ¿no? Que está, digamos, en la lengua, en español, que no se pasa al japonés, pero que hay otros recursos que se pueden utilizar. Y bueno, y el otro, pues ya sería, por ejemplo, cuando aparece la voz, ¿no? La voz también, digamos, en japonés eso sí lo tenemos mucho, a veces hay formas, modos de hablar que son masculinos y modos de hablar que son, digamos, como femeninos. Entonces yo creo que es, digamos, son otras estrategias y otras reglas que yo creo es traducir un poco esas también, ¿no? Eso, con esa conciencia. Perfecto. Muchas gracias. Skin. Bueno, en mi caso quisiera hacerles una pregunta para cada uno de ustedes que quiera compartirnos al respecto acerca de su experiencia con el fenómeno de la publicación, por ejemplo. Está el juego, digamos, de la traducción, que alguna traducción que se acercaron a ellos, le hicieron con pasión, y luego, ¿qué sucede? ¿No? ¿Cómo se lleva eso al ámbito público? ¿No? Las aventuras de este fenómeno particular. ¿Alguno quiere empezar o prefieren abstenerse de dichas aventuras? Mira, yo no soy traductor profesional y no domino ni el francés ni el inglés. Digamos, soy un traductor aficionado, pero apasionado. Entonces, si encuentro algo que me guste y lo puedo traducir, puedo hacer una buena versión en español, respetando, que es mi filosofía, respetando el texto en el idioma de partida, lo guardo y generalmente me surge alguna oportunidad de publicarlo. No tengo demasiadas traducciones. Habitualmente colaboro en 2 revistas que se editan aquí en Zacatecas, que son 2 Filos y otra que se llama Corre Conejo.
y generalmente allí encuentro lugar para colocar las traducciones. Y ya cuando es un proyecto más ambicioso, pues busco o tengo amigos que son editores aquí en Zacatecas también, y armamos algún libro con colaboraciones diversas, mías y de otros participantes, y ellos se encargan de editarlo. Obviamente en todo esto no hay ningún interés monetario, ni hay ninguna retribución, salvo la satisfacción de estimular la difusión de buenos textos o de la buena poesía. Perfecto, muchas gracias, Gustavo, por compartir. A ver, ¿alguien más le interesa abordar, digamos, este tema? Luis, por favor. Y, bueno, en mi caso tengo una experiencia similar a la del maestro Gustavo. Y yo estoy básicamente dedicado a la docencia. En los años 80, 90 me dedicaba más a traducir como parte de mi ingreso, digamos. Pero ahora pues estoy de lleno dedicado a la docencia y lo que se publica básicamente son capítulos de libros, trabajos que son el producto de congresos y encuentros de algo parecido a lo que estamos haciendo esta tarde, ¿no? Pero no estoy metido en el ámbito editorial. Ok, digamos, pero está en la parte académica, ¿no? También es una manera de socializarlo. Exacto. Muy bien, perfecto. Bueno, Yaxlin, tú nos mandaste un libro entero, ¿no? Entonces, seguramente hay una aventura para que, sí, digamos, bueno, de eso. Sí, adelante, por favor. Sí, es una, bueno, eso es muy cortito, es una plaqueta que, de hecho, luego, a ver si luego pueden compartir, porque tiene un enlace, se puede descargar de manera gratuita. Salió publicada con Asociación de Escritores de México. Y bueno, pues fue, digamos, ahí sí fue nada más, digamos, la fortuna de poder coincidir y poder encontrar algunos espacios. Yo sobre todo lo que he podido traducir ha sido, digo, lo que he podido publicar de las traducciones ha sido en revistas digitales, que me parece ahora que es también, digamos, una ventana, ¿no? Por donde se circulan. Pero sí, por ejemplo, en caso de japonés, pues no hay en México todavía una editorial que tenga, digamos, una visión, más una línea, digamos, hacia ese tipo de poesía, ¿no? Entonces, es más especializada. Entonces, yo pienso que sigue siendo todavía, pues también una cosa de ir abriendo espacios y de ir promoviendo también es el mismo interés de las editoriales, que ojalá también se despierte. Sí, claro, ¿no? Que siempre es la cuestión compleja, ¿no? De, bueno, que alguien tiene, en algún momento tiene que invertir algo para algo, como nos había dicho Gustavo. Generalmente, bueno, la poesía es difícil que sea, por lo menos a corto plazo, algo remunerado para alguien. Pero digamos que a largo término pues, son de las cosas más valiosas de la humanidad, ¿no? Estos bienes inmateriales. Muy bien. Y Esteban, en tu caso, por ejemplo, ¿qué experiencia has tenido al respecto de la publicación, por ejemplo? Bueno, también he hecho traducciones de diferentes textos oficiales del español al mazahua. Como les decía, me encuentro con muchos problemas porque muchos términos no los tenemos en mazahua, entonces tenemos que buscar términos o palabras que se adecuen, que estén muy cercanas para, como les decía, no se pierda el mensaje. En cuanto a la publicación de nuestros trabajos, pues tampoco no ha sido así, muy, ¿cómo se puede decir? Que no nos han invitado ahorita. Si nos han publicado algunos trabajos, ha sido de manera oficial a través del gobierno del estado en algunas secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Cultura o a nivel federal, el INPI. Todas estas instituciones, pues a veces nos invitan para traducir, para publicar, pero también es muy incipiente en cuanto a la publicación y difusión de nuestros trabajos. Principalmente también porque tenemos un problema muy grande en el sentido de que si nosotros que presumimos de que ya sabemos leer y escribir en nuestra lengua, utilizando las grafías del alfabeto que ya se diseñó,
a partir de los caracteres del alfabeto latino, castellano. Entonces, nuestros coterráneos mazahuhablantes no están alfabetizados en la lengua. Saben hablar, leer, bueno, dialogar en la lengua, pero ya para introducirse a la parte escrita, pues por ejemplo, si yo le presento este texto, pues no me lo van a entender muy bien porque no van a saber leer, porque estamos en ese problema de que no hemos alfabetizado a nuestros mazahuhablantes, a nuestros hermanos así mazahuhablantes. Entonces también la parte de publicación, la parte de difusión, pues ha sido muy incipiente, muy pobre aún todavía. Bueno, pero con futuro, ¿no? Seguro que todas Es lo que esperamos, que nuestros trabajos pues lleguen a más gentes interesadas, ¿no? Que nos puedan leer para ahora sí saborear lo que es la cultura mazahue y la cosmovisión mazahue. Claro. No, y si digamos, vivimos cada vez en un mundo más globalizado, pues tomar sus ventajas. Si vamos a estar en más contactos, por lo menos también, pero digamos que los traductores a veces son como curadores de esa información. O sea, que de toda la información que existe, de todos los textos que hay, ¿cuáles son los que van a pasar ese filtro, ¿no? Para darlos en otra lengua y tratar de continuar. Perfecto. Perdón, si sígueme, me por favor, permiten, Esteban. una de las que intervinieron para hacer la pregunta de qué tanto habíamos hecho acerca de la documentación lingüística. Todo trabajo ha sido muy incipiente. Estamos en proyecto acerca de esto porque sí nos interesan de que se graben, se dejen testimonios acerca de lo que es la parte oral de nuestra lengua mazahue. Perfecto. Muchas gracias, caballero. A ver, Stephanie, de la Alianza Francesa de Toluca, aquí tienes otro comentario, pero bueno, ahí veo que estás conectada. No sé si quieras mencionarlo a viva voz al respecto del estilo y el ritmo y las analogías y las rimas. Más bonito a viva voz. Sí. Buenas tardes. Pues para mí fue un gusto estar aquí el día de hoy. La verdad es que yo no hago ningún ejercicio de traducción, ¿no? Sin embargo, soy una literaria, una lingüista. Me gusta muchísimo leer. Y escuchándolos me doy cuenta que el ejercicio de traducción literaria así, y más de poesía, me parece uno de los más complicados que hay, ¿no? Todos estuvieron tocando un punto o varios, ¿no? Hubo el punto de la analogía, del ritmo, del vocabulario que a veces no existe, de los limitantes de la poesía. Y todo esto, mis respetos, porque de verdad, ver cómo traducen todo esto, pues muchas felicidades, porque yo siento que más allá que la traducción es un ejercicio de reescritura, ¿no? Realmente por eso decía el maestro Esteban que son unos poetas, ¿no? Porque al final de cuentas no están nada más traduciendo, sino reescribiendo el texto para que la persona en español lo pueda sentir tal como lo sentiría, no sé, un francés en un poema en francés, ¿no? O un japonés en el poema en japonés, etcétera, ¿no? ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Es toda una reescritura? A ver, Luis, por favor. Sí, gracias. Me parece que sí es una reescritura a partir de un elemento que la libera, ¿no? Que sería el texto de partida. Libera esto y vamos a llegar a una meta análoga, parecida, por otras vías, por otros medios, por otros recursos, pero el destino, a final de cuentas, tiene que ser lo más cercano posible a ese texto que liberó el texto que estoy produciendo yo. Yo creo que pues sí, está siempre implícito un aspecto creativo en la traducción. Yo creo que en todos los campos, pero mucho más en la traducción literaria, ahí estás como que a mitad del océano y tienes que nadar, ¿no? Entonces, sí, es exactamente lo que tú planteas, Stephanie, una reescritura en por otras vías, pero para llegar al mismo lugar o a un lugar muy cercano al original. Muy bien. ¿Alguien más quiere completar? Gustavo.
Sí, definitivamente no es un sistema de pesos y medidas, de pesas y medidas, ¿verdad? De que te dan pulgadas y obtienes centímetros y al revés. Sin embargo, sí hay un núcleo que se conserva en esa recreación porque el poeta original, en la lengua original, escogió cuidadosamente cada palabra que metió en el poema. Si escogió camino o escogió ruta, él tomó esa decisión porque conocía las dos palabras y escogió una. Y creo que el traductor debe respetar esa decisión del poeta en la lengua original y no recrear en exceso, ¿verdad? Tiene que ser fiel, yo soy de esa filosofía de tienes que ser fiel a las intenciones objetivas, es decir, cómo quedó escrito el poema en la lengua original. Ya no lo que quiso decir, no la biografía personal del poeta. Pienso, por ejemplo, en Gerard de Nerval, como muchas traducciones, muchas glosas de su poesía, quieren reducir su poesía a las vivencias personales del escritor, cuando sabemos que retrabajó varios de sus poemas durante meses o a veces durante años. Es decir, lo que quedó escrito creo que es lo único que uno debe respetar. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Yaxkin, ibas a comentar algo también, ¿verdad? Sí. Bueno, para mí también la traducción yo lo veo como dicen, pues como un camino, ¿no? Porque, por ejemplo, yo asumo todavía me falta muchísimo, ¿no? De conocer, de desarrollar lo que dice el maestro Esteban, la competencia lingüística, ¿no? Por ejemplo, en el caso de japonés es o sea, yo me encuentro en formación, ¿no? Yo todavía estoy aprendiendo y es una lengua que me va a tomar muchísimo tiempo. Entonces yo veo como que con un pie uno va adentrando cada vez más en la parte, digamos, lingüística, y con el otro pie pues también yo lo veo como un ejercicio en el caso de la poesía, ¿no? De sensibilidad, ¿no? De ir comprendiendo también cómo es ese sentir y ese corazón como que piensa en otra lengua. Y eso para mí es fundamental a la hora de traducir la poesía, porque no es solo la competencia lingüística, sino también irse acercando, digamos, al sentir, a la visión y en general al mundo como es visto, ¿no? También desde ese otro. Y eso ya es también, yo creo, una cuestión de acercamiento cultural y eso yo creo que es también otra parte importante, al menos en mi caso, como yo lo estoy viendo de este camino, como de la traducción de la poesía. Perfecto, muchas gracias, Kim. Caballero Esteban Romero, ¿usted quisiera agregar algo al respecto? No, solamente que he aprendido mucho de ustedes en este día. Muchas gracias. Camille Zacatecas, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sus presentaciones y su trabajo. Una pregunta, bueno, más bien dos para los que no se reconocen en la primera. Veo que cada vez añadimos con Abigail, con Stephanie, añadimos oficios al grande trabajo que es el de traductor, y voy a añadir uno más. Saber si piensan que hay que ser historiador para traducir, o sea, meterse o en la historia de un país, de una región, de un tiempo definido, o en la historia del mismo poeta que traducen. O sea, entonces añado el oficio de historiador al de traductor. Y para los que no, quizás traducen cosas más como, ¿cómo decir? Justo estoy buscando las palabras. Para poesía más
que toca temas más naturales, o sea, que no se refiere a un contexto histórico especial ni geopolítico. Si ya traducieron a poesía visual, como pienso en los caligram de Apollinaire, pero hay muchísimos otros estilos de poesía visual. Entonces, para estos signos que se ubican en el espacio de una hoja, ¿cómo podríamos traducir con palabras que tienen otros signos y para recrear pues esta poesía que es también una creación visual? Muy bien. Bueno. Caballeros, ¿quién recibe la bomba? Bueno, yo quisiera nada más tocar la parte del historiador, más que de la poesía visual. Yo creo que sí, definitivamente sí hay que tener ese tipo de conocimientos de historia y de un montón de cuestiones, ¿no? Hasta de gastronomía, desde una perspectiva histórica, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en el Quijote, ¿sí? La traducción que se hizo al inglés, por ejemplo, implica un conocimiento de los usos del español de esa época y para su traslado a los usos del inglés y se puede entender. Por ejemplo, me viene a la mente cuando llega a una posada Don Quijote y están las mozas del partido, que es precisamente una expresión que usa López Velarde. Cuando habla, dice, se distraen las noches, ¿cómo son? Algo así de las noches de hotel, y había las mozas del partido, y en realidad yo he visto incluso traducciones al inglés de ese pedacito de López Velarde y se pierde, no entienden que es una manera de decir prostituta. En esa época, ¿no? Las mozas del partido. O los llantos y quebrantos, por ejemplo, de los que comía Don Quijote, por ejemplo, que es, pues creo que son menudencias con huevo, ¿no? Y cosas así, si no me equivoco. Entonces, por supuesto que hay tiene que tenerse esa investigación previa al abordaje del texto o a la par del texto. Y eso incluye cuestiones de gastronomía, de botánica, de medicina. Por ejemplo, yo me puedo pensar si existe una traducción de la Celestina, por ejemplo, cuando se describe su laboratorio donde están todas esas plantas y sustancias que aún como hablante nativo, yo desconozco los nombres, pero me pasa un poquito con lo del japonés. Lo veo y no lo entiendo, pero me maravilla la belleza de las letras o de las grafías, ¿no? Pues es un poco en el español, oigo esas palabras maravillosas del laboratorio de la Celestina y muchas ya caídas en desuso de siglos, por ejemplo, pero son bellísimas al oído, por ejemplo. Entonces, encontrar estos equivalentes en manuales, me imagino, de hechicería de no sé qué siglo o lo que sea, ha de ser es todo un trabajo arqueológico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por supuesto que sí está implícito ese conocimiento. Gustavo, por favor. Sí, gracias. Bueno, ya siento que como que estamos llegando al final, ya es bastante tiempo. Que yo nada más quiero dejar al final agradecer a las alianzas francesas esta invitación que nos hicieron a esta mesa redonda, en particular a Elsa y muy en especial a Camille English de Zacatecas, por habernos haber propiciado este intercambio. Efectivamente, como dice Luis, hay que ir a muchos lugares. Yo diría que no solamente es hacerla de historiador, hacerla de lo que sea, de albañil, de sepulturero, de exhumador, de todo, para poder tratar de llegar a una buena versión de un poema. En mi caso en particular, yo me siento afortunado, soy un fanático de Internet, porque puedo ir, por ejemplo, a diccionarios de la época. Google los reproducen bastantes y voy a ver en la época qué significaba formalmente una palabra, una expresión. Diccionarios de 1832, de 1900, etcétera, etcétera. Pero también va uno a textos de todo tipo, filosóficos, en donde encuentre esa palabra que a veces es difícil encontrarle su equivalente en español. Hay muchos sitios en Internet en donde le dan seguimiento no solo
al origen, a la etimología, sino a los usos, inclusive a veces literarios o en medios científicos de una palabra. Y eso aclara mucho las cosas y le da a uno seguridad al momento de colocar un vocablo en el cuerpo de un poema. Y vuelvo a decir, efectivamente, pues tenemos que hacer labores de todo tipo buscando la fidelidad que nos deje satisfechos como traductores y como poetas en activo. Gracias. Gracias, Gustavo. Esteban, ¿quiere decir algo? Sí, bueno, yo como antropólogo social, me ha gustado mucho ir desentrañando, investigando, escudriñando acerca de las fuentes que nosotros tenemos, bueno, las escasas fuentes que existen que hablan sobre los mazahuas. Entonces, a partir de todo esto, recuperar toda esa parte histórica, pues me ha permitido entender más y es como también comienzo a escribir y a inspirarme en ello, de cómo se vivía, cómo se escribía, por ejemplo, en la época colonial sobre la lengua mazahua, y recurriendo a algunos textos coloniales. Entonces, recupero muchos términos ya no muy usuales, pero sí está en la mentalidad, en la ideología de la gente. Creo que son muy rescatables para poder entender el presente, cómo hacer coincidir el pasado con el presente y a partir de eso comenzar a crearlo. Es lo que he hecho yo en mis pequeños textos. A partir de recrear eso, yo comienzo a escribir. Entonces me incursiono en la parte histórica. Me gusta leer mucho acerca de todas las fuentes que se escribieron principalmente en la época colonial o un poco antes, ¿no? Entonces todo eso me sirven como fuentes de inspiración, como recursos para poder recuperar ciertos aspectos de la cultura mazahua. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Jackson, por favor. Ok, bueno, pues un poco ya también cerrando. Nada más quiero como retomar un poco ahí las preguntas que quedaron. Y una tenía que ver con lo de la poesía de Nanao Sakaki y si hay registros grabados. Y sí hay grabaciones. Y algo que pasa mucho, por ejemplo, con su poesía, es que se acerca mucho también a la oralidad. Entonces, muchos de esos poemas se han convertido en canciones, ¿no? Y hay incluso músicos que les han puesto música, digamos, a esos poemas, y hay grabaciones de eso. Entonces, de alguna manera, es pues también te muestra, ¿no? Que aunque que la poesía japonesa, aunque tengamos una presencia muy fuerte, digamos, de la escritura y de lo visual, pues también tiene un desarrollo en la canción, en la oralidad, y eso también es una manera que yo creo que la mantiene viva, ¿no? Y bueno, y lo otro, pues es la parte, digamos, de lo visual, que es también bien importante. Y en caso de poesía japonesa, pues está la caligrafía, por ejemplo, ¿no? Y la escritura. Entonces, esa es yo creo que algo que nos podría acercar, digamos, es porque también hay una caligrafía, ¿no? Que hay, digamos, en nosotros, ¿no? En la escritura, digamos, con caracteres, ¿no? De latinos. Entonces, ese ejercicio que a veces pues como que se le ve como si fuera anticuado, ¿no? Pero, por ejemplo, viéndolo desde aquí de Japón es algo muy, digamos, muy contemporáneo también, y siempre está, ¿no? Y lo otro era, pues, y la parte de experimentar. Yo creo que sí, como traductor es experimentar bastante. Y, por ejemplo, yo ahora que estoy aquí, pues, una de las cosas que hago, pues, es, por ejemplo, comer y probar también de todas las cosas, porque, pues, es que esa es la manera en la que yo me doy cuenta, bueno, es que por ejemplo, las algas, y hay un montón de cantidad de algas y cada una es diferente.
Y cuando eso aparece en un poema, bueno, entonces ya sé por lo menos a qué sabe, ¿no? O conocer los lugares también, ¿no? O sea, cómo es la naturaleza es cultura al final de cuentas, ¿no? Entonces, el ciruelo tiene un significado también que es distinto al crisantemo o al cerezo. Entonces, eso son cosas que te da, digamos, salir y andar ahí caminando y ver y preguntar y hablar. Bueno, pues eso sería, y también pues muchas gracias también por esta mesa y a todos por todo lo que nos han compartido, y yo también me siento afortunado porque he aprendido mucho de todo. Yaskin, tomaste un punto fundamental, ¿no? Ese acompañamiento que enriquece nuestras vidas, ¿no? Aquello que traducimos nos acompaña y enriquece nuestra experiencia sensorial, intelectual, etcétera. Es lo que nos llevamos. Bueno, ¿cómo nos empezamos pues ya llegar, digamos, a las peligrosas 2 horas? Haré lo que sería sensato hacer es agradecerles a todos por su tiempo, dedicación, y pues compartirnos estos secretos, estas intimidades con su relación, digamos, erótica con la lengua, ¿no? Pues Octavio Paz, sí, el poema debe de ser algo así como el erotismo de la lengua. Bueno, entonces, que tengan muy buenas noches, y aquellos que quedaron con algún comentario pendiente, simplemente pueden seguir en las redes sociales y ahí dejarlos cualquier comentario, y podemos tener alguna dinámica donde les vayan respondiendo algunas dudas. Pero muchísimas gracias a todos. Gustavo. Sí, nada más. Luis, Yankin, Esteban, Guillermo, me dio mucho gusto conocerlos. Fue muy agradable estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted y a todos ustedes. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Un placer conocerlos. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hasta luego.